El presente trabajo tiene como objeto dar una pequeña introducción a las teorías de aprendizaje de Vygotsky y Piaget y destacar las formas de aprendizaje en las etapas del niño, además de establecer la relación en los autores con los procesos que llevan a cabo los docentes en el aula. Lev Vygotsky fue un psicólogo de origen judío, uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo, fundador de la psicología histórico-cultural y claro precursor de la neuropsicología soviética. Vygotsky fue también un filósofo y abogado ruso. Su obra en esta disciplina se desarrolló en los años 1925 y en 1934, fecha en la que falleció a los 38 años a causa de una enfermedad infecciosa. Vygotsky demostró gran interés por descubrir los procesos que habitualmente están ocultos tras el comportamiento cotidiano. A su método de investigación lo llamó genético experimental. Descubrió que toda función psíquica existe primero en el plano de las relaciones sociales para después existir en el plano intrapsicológico. Define el desarrollo como un proceso dialéctico complejo en los vínculos existentes entre la historia individual y la historia social. Considera que el desarrollo psíquico es acelerado en los primeros años, longitudinal y ascendente, con cambios cuantitativos y cualitativos que marcan las etapas, combinados con cambios bruscos o crisis. Según Vygotsky, el desarrollo está determinado por 4 factores. Primero, la maduración fisiológica del niño. Segundo, las particularidades evolutivas de cada organismo. Tercero, el medio circundante. Y cuarto, el dinamismo de la actividad del niño. Considera que son 3 etapas en la evolución del sujeto. Primero, cuando el niño da vida o anima sujetos en los que proyecta su ego. Segundo, del pensamiento concreto o de conjunto, en la que el pensamiento ya es realista y evoluciona hasta lo conceptual. Tercero, del pensamiento abstracto o categórico, en el que convierte el análisis y la síntesis mediante la palabra y guía de la operación de formar conceptos. Aportaciones notables para la educación son las premisas de los objetos de la cultura como expresiones de la sociedad. Son fuentes de desarrollo que el niño construye por sí mismo, su pensamiento con presencia o guía de otros, y cada acto de conocimiento está ligado a lo efectivo. Jean Piaget nació el 9 de agosto de 1896 en Neuchâtel, Suiza, y falleció el 16 de septiembre de 1980 en Ginebra. Fue profesor de psicología, sociología y de filosofía. Sus trabajos de psicología genética y de epistemología buscan dar respuesta a la pregunta de cómo se construye el pensamiento fundamental. La definición de conceptos básicos para la teoría de Piaget se basan en esquemas, estructuras, organización, adaptación, asimilación, acomodación y equilibrio. De acuerdo a la teoría cognitiva, la división del desarrollo del pensamiento para Piaget sucede de acuerdo a las etapas y estados mentales presentes en cada edad del niño. La etapa sensoriomotora trata la conducta del niño, esencialmente la psicomotriz. Están presentes 6 estadios de reflejos congénitos en ella, de los 0 a los 24 meses de edad. En la etapa preoperacional se ve el pensamiento simbólico. Se imitan conductas mediante juegos, imágenes mentales y el desarrollo del lenguaje hablado. Está presente en la edad de 2 a 4 años y posteriormente de 4 a 7 años. En la etapa de las operaciones concretas están presentes los procesos de racionamiento lógico que se aplican a los problemas concretos y reales. Aquí el niño se vuelve un ser social y aparecen los esquemas lógicos de seriación, ordenamientos de conjuntos y clasificación de conceptos de espacio, tiempo y casualidad, presentes en la edad de 7 a 11 años. En la etapa de operaciones formales trata la abstracción sobre conocimientos concretos observables que permiten emplear el racionamiento lógico y deductivo. Se desarrollan sentimientos idealistas y se logra dar formación a su personalidad. Está presente en la edad de los 11 años en adelante. Piaget discute 3 tipos de conocimiento: el físico, que pertenece a los sujetos del mundo real; lógico-matemático, que se construye por la abstracción reflexiva; y social, dividido en convencional y no convencional. El social convencional es el resultado del consenso de un grupo social, y el no convencional es la representación de sujetos apropiados por el sujeto. Los 3 tipos de pensamiento interactúan entre sí, y según Piaget, el lógico-matemático juega un papel principal, ya que sin él el conocimiento social y físico no se puede asimilar o incorporar.
A través de dibujos, a veces a través de lluvia de ideas o simplemente un diálogo colectivo, mesas redondas, ellos van contando y obviamente con preguntas orientadoras que soy la que, pues yo soy la que las hace. Con el diagnóstico yo ya sé qué niños, qué elementos tienen, cómo se desarrolla, cómo habla, qué cosas conoce, qué cosas no conoce. Un caso pequeñito. Alguna vez enseñé el caballo verde a los niños y un chiquito se paró y se puso al frente y me dijo, los caballos no son verdes, los caballos son amarillos, blancos, cafés o negros. La canción dice que el caballo se lava los dientes, monta en bicicleta. Para él era muy normal que el caballo se lavara los dientes y montara bicicleta, pero que fuera verde, nunca, nunca. Entonces ahí uno ya sabe cuál es el conocimiento que trae el niño. La estrategia pedagógica que uso en el aula está pues encaminada hacia el aprendizaje significativo, donde tanto los niños como yo somos quienes construimos el conocimiento a partir de ideas o preconceptos que ellos traen pues desde sus casas o desde su contexto. La idea es construir en contexto y no ajeno al contexto. Bueno, esa es una pregunta bastante compleja porque no todos los niños son iguales, o sea que no puedo aplicar la misma estrategia con todos los estudiantes. Pero en general lo primero que uno tiene que hacer es un diagnóstico. Tiene que ver cómo está el niño, qué es lo que tiene, qué es lo que siente, cómo está él en su entorno familiar. Y a partir de esto yo puedo crear unas estrategias para poder ayudarle a él en su aprendizaje. Hay niños que trabajan en grupo muy bien, otros que les cuesta un poquito más, entonces toca trabajar con él de manera individual, ¿sí? Pero primero que todo hay que hacer diagnóstico, ¿sí? Para poder plantear estrategias de trabajo con ellos. Bueno, a mí me gusta trabajar mucho fuera del aula, entonces salimos, exploramos, estoy trabajando el proyecto de huertas escolares con ellos, entonces de esa manera como que uno genera ciertos espacios diferentes al aula que a su vez generan curiosidad en el niño de explorar su medio. La curiosidad sí, eso ya es más de todos los chicos, ¿sí? Primero no hay que darles todo a los niños, ¿sí? O sea, uno tiene que dejar ciertas cosas en misterio, que ellos puedan explorar y que puedan desarrollar. Por ejemplo, si yo les enseño una canción que hable sobre el gato, ¿qué come el gato? ¿Qué hace el gato? Yo no les voy a decir, les voy a preguntar, ¿sí? Y ellos tienen que explorar qué es lo que está pasando con el entorno de esa canción para poder sacarlo. Nunca les digo todo completo, sino que espero respuestas de ellos. Nunca les doy el final de la canción hasta que ellos puedan inventarse varios finales de las canciones. Y ya cuando tengamos algunos finales, yo agrego también el mío. Pues con los niños, mi idea, siempre he tratado, ¿no?, de no levantar la voz, tenemos gestos, la mano arriba, el puño, es silencio, boquita cerrada. Esto es trabajar tranquilo en el aula, en su puesto, y pues o sea, con un lenguaje sencillo que ellos logren entender. A veces uso también de sus propias palabras, algunas para poder explicar los temas que se ven. Mi lenguaje es igual, con niños, con grandes, con adultos en mi familia, es decir, el lenguaje es parte integral del ser humano. Y el lenguaje representa lo que tú eres. Es decir, hay personas que aquí en el colegio no dicen una grosería y por fuera la sueltan todas. Yo no lo hago. Porque si yo digo una grosería por fuera, cuando llegue aquí se me va a salir con los niños. Eso no debe ser así, ¿sí? El lenguaje es igual. Trato de tener una voz cálida con los niños, no agresiva, pero sí con autoridad. Con autoridad porque los niños tienen que entender, ¿cierto?, que estamos en un trabajo de clase, que hay unas normas, que hay unas reglas y que las tenemos que llevar a cabo, ¿sí? Hablo muy claro el lenguaje musical, yo hablo de pulso, de acento, melodía, así como el niño aprende que esto es casa, pupitre, igual el lenguaje musical lo aprende de la misma manera, a través de la práctica. Pues bueno, yo no sé si me estoy echando flores, pero yo veo que es un grupo tranquilo, es un grupo que de pronto trabaja de forma autónoma. Me gusta que yo no sea el policía que está con el grito. Pues la experiencia me ha mostrado que a ellos les gusta mucho la clase de música y eso es ya un ítem de valoración, ¿cierto?
les gusta venir a la clase, puede ser por el cambio de actividad, la manera como se maneja la clase, la metodología que se desarrolla. Pero en general cuando me llegan, por ejemplo, los niños de sexto y séptimo con los cuales no estoy y vienen a saludarme al salón, eso para mí ya es un ítem de que quedó un vínculo afectivo con los estudiantes. Yo veo eso como en las particularidades de los niños, en sus singularidades. Yo tengo este grupo desde el año pasado, entonces conozco muy bien los procesos de aprendizaje y las dificultades de cada niño. Con algunos trabajo carpetas o cartillas de refuerzo y con los que vamos como a la par en el nivel de aprendizaje, con ellos evalúo periódicamente. Hacemos quizzes, hago evaluaciones, pero también evalúo la participación en clase, tareas. Yo pienso que la evaluación es como constante, pero a la vez progresiva. O sea, el estudiante tiene que mostrar algún tipo de evolución para poderlo evaluar. Los chicos se evalúan, desafortunadamente el sistema nos pide notas para los niños. Aquí en secreto, nadie pierde conmigo, nadie. Pero hay unos que sí sacan un 5 y aquellos que supuestamente deberían perder, pues sacarán un 3. Pero conmigo nunca pierden los niños, ¿sí? Les exijo mucho que consignen en el cuaderno, porque el cuaderno es como la bitácora del conocimiento que estamos desarrollando, ¿sí? Y esas son parte de los elementos de evaluación. Yo conozco a los niños de hace rato, como que uno sabe cuál es el chico hábil para las matemáticas, el hábil para el lenguaje, y a ellos los pongo como foco, como monitores del trabajo en el aula. Pues de esa manera potencio las habilidades. Claro que sí, mejor dicho, desde el comienzo hasta que termina la clase estoy en ese proceso. Eso es lo más importante. ¿Sí? Detectar cómo desarrollar su parte rítmica, melódica y no solo eso, valorativa y axiológica dentro del comportamiento del salón. We are the world. We are